Nunca imaginé que la sangre que corre por mis venas, la misma que le di a mi único hijo, sería la que intentaría ahogarme en la más profunda de las desesperanzas. Esta mañana, el sol de Uruapan parecía burlarse de mí, iluminando con su calidez los frondosos árboles de aguacate que planté con mis propias manos, mientras un frío gélido se instalaba en mi alma. Me llamo Tadeo Montúfar, tengo 60 años, y nunca imaginé que la traición más dolorosa vendría del hombre al que le enseñé a caminar. Hoy, mis nietos, con sus ojos llenos de pánico y valentía, me trajeron la noticia que quebró el mundo que conocía. Mi hijo planeaba despojarme de todo, de mi hogar, de mi legado, de la tierra que guarda el sudor de toda mi vida y las cenizas de mi amada esposa. La noticia llegó como un rayo en un día sereno, arrancándome de la rutina pacífica de mi finca. Mis nietos, Jimena de 13 años y Gael de 15, llegaron corriendo por los surcos del huerto, con la respiración agitada y el miedo dibujado en sus rostros inocentes. Abuelo, papá planea robarte todo esta noche, soltó Gael, con una madurez impropia de su edad que siempre me ha dolido y enorgullecido a partes iguales. Jimena, con esos ojos idénticos a los de su abuela, solo podía asentir, mientras las lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. Me contaron que mi hijo, Donovan, ahogado por una deuda de $1.000.000 con un prestamista peligroso, tenía en su poder documentos falsificados para cambiar las escrituras de la finca, mientras yo durmiera. Mi primer impulso fue una oleada de ira, una furia volcánica que amenazaba con consumirme. Quería gritar, maldecir el día en que mi hijo perdió el rumbo de una manera tan catastrófica, pero entonces miré los rostros de Jimena y Gael. No eran solo portadores de malas noticias, eran víctimas, atrapados en una guerra que no les correspondía, abandonados por una madre que tuvo que emigrar en busca de oportunidades y traicionados por un padre que había elegido el camino de la autodestrucción. En sus miradas no solo había miedo, sino una lealtad inquebrantable hacia mí. Eran mi único refugio, mi ancla en esta tormenta, y yo era el suyo. Mi furia se disipó, reemplazada por una determinación fría y afilada como el acero. Me llamo Tadeo Montúfar, un agricultor de 60 años que ha pasado las últimas 4 décadas cultivando aguacates Hass en esta tierra bendita de Michoacán. Soy un hombre viudo, de manos curtidas por el trabajo y una mirada que, aunque serena, ha visto demasiadas tormentas. Mi esposa, mi amada Elena, se fue hace 5 años, pero su presencia sigue viva en cada rincón de esta finca, en el aroma de las flores que plantó y en los ojos de nuestra nieta, Jimena. Esta tierra no es solo un negocio para mí, es el testimonio de una vida de sacrificios, el santuario donde crié a mi hijo y donde ahora protejo a mis nietos. Es un legado construido con amor, sudor y una fe inquebrantable en las promesas de la tierra. Pero hoy, ese legado se ve amenazado desde adentro. Mi hijo Donovan, mi única sangre, se ha convertido en un extraño para mí, un hombre consumido por sus vicios y malas decisiones. La ironía es cruel. El mismo huerto que le dio todo, que pagó su educación y sus caprichos, es el que ahora pretende arrebatarme para saldar deudas con gente sin escrúpulos. Mi contradicción interna es una batalla diaria. El amor incondicional que siento como padre choca violentamente con mi deber sagrado como abuelo. Debo proteger el futuro de Jimena y Gael, incluso si eso significa enfrentar y posiblemente destruir a mi propio hijo. Es una carga que ningún padre debería soportar. Antes de continuar con la historia, por favor haz clic en me gusta, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. Tu apoyo es muy importante para mí, porque en momentos como este, saber que no estás solo, que hay gente buena en el mundo escuchando, da una fuerza que no se puede medir. Cada uno de sus gestos es un recordatorio de que la bondad aún existe y que vale la pena luchar por lo que es justo. Les agradezco de corazón por tomarse un momento para mostrar su solidaridad. Su compañía en esta jornada que apenas comienza es un bálsamo para mi espíritu cansado, pero no vencido. Mi finca está enclavada en las afueras de Uruapan, el corazón aguacatero de México. Es un lugar de una belleza serena,
donde el verde de los árboles se funde con el azul del cielo. Cada árbol es un amigo, un compañero de vida al que he visto crecer desde que era apenas una vara. Conozco sus ciclos, sus necesidades, sus fortalezas. Esta tierra me ha dado prosperidad, pero también me ha enseñado sobre la paciencia, la resiliencia y la fragilidad de la vida. Es un pequeño paraíso construido con el esfuerzo de mis manos, un refugio de paz que contrasta brutalmente con la violencia y la tensión que se esconden bajo la superficie de esta región, donde la riqueza del oro verde atrae tanto a hombres honrados como a depredadores. La casa, aunque modesta, es sólida y acogedora. La construí junto a Elena, viga por viga, ladrillo por ladrillo. Cada objeto en ella cuenta una historia: el retrato de nuestra boda en la sala, sus tazas de cerámica en la cocina, los dibujos de los niños pegados en el refrigerador. Es un hogar lleno de recuerdos, un santuario de amor familiar. Aquí, mis nietos han encontrado la única estabilidad que conocen. Gael, con su seriedad protectora, ayuda en el huerto después de la escuela, mientras Jimena, con su espíritu artístico, llena la casa de vida y color. Son mi razón de ser, la esperanza que me impulsa a levantarme cada mañana, incluso cuando el peso de la decepción amenaza con aplastarme. El contraste entre la aparente tranquilidad de mi vida y la tormenta que se avecinaba no podía ser más marcado. Mi rutina era un ritual sagrado: despertar antes del amanecer, sentir el rocío en mis botas, supervisar el riego, podar las ramas con cuidado y, al final del día, compartir una cena sencilla con mis nietos, escuchando sus historias y sueños. Era una vida de trabajo arduo pero gratificante, una existencia simple y honesta. Sin embargo, la sombra de Donovan siempre estaba presente, sus ausencias cada vez más largas, sus llamadas esporádicas siempre pidiendo dinero, sus excusas cada vez más inverosímiles. Yo me aferraba a la esperanza de que algún día recapacitaría, pero esa esperanza se estaba desvaneciendo rápidamente. La comunidad aquí es un tejido complejo. Hay gente trabajadora como yo, que vive de la tierra y respeta sus leyes, pero también hay otros como Esteban Cetina, el hombre al que mi hijo le debe dinero, que operan en las sombras. Son prestamistas, usureros que se aprovechan de la desesperación ajena, y sus métodos de cobro son conocidos por su brutalidad. Son el primer eslabón de una cadena criminal que a menudo se extiende hasta el crimen organizado, una plaga que extorsiona a los productores y envenena nuestra región. Saber que Donovan se había enredado con alguien así me heló la sangre. El peligro ya no era una amenaza lejana, estaba a las puertas de mi hogar. Mi compadre Neftalí, el delegado de la comunidad, es un hombre justo y valiente, uno de los pocos en los que todavía se puede confiar. Hemos sido amigos desde la infancia, y juntos hemos visto crecer a nuestros hijos y a nuestros huertos. Él conoce las entrañas de nuestro pueblo, tanto lo bueno como lo malo. Sabe de las amenazas, de la corrupción que a veces salpica a las autoridades locales, y de la lucha silenciosa que libramos muchos agricultores para proteger nuestro patrimonio. Él representa una figura de autoridad potencial, una luz de esperanza en medio de la oscuridad que se cernía sobre mi familia. Sabía que, si necesitaba ayuda, él sería el primero al que podría acudir. La revelación de mis nietos fue como una pieza de rompecabezas que encajaba dolorosamente en su lugar, explicando las recientes y extrañas visitas de Donovan, su interés repentino en los papeles de la finca, sus preguntas evasivas sobre mis finanzas. Él había estado planeando esto, moviéndose en las sombras de mi confianza, esperando el momento oportuno para asestar el golpe. La traición era meticulosa, calculada. No fue un arrebato impulsivo, sino un acto de premeditación fría que hacía la herida aún más profunda y dolorosa. Me di cuenta de que el hijo que yo había criado ya no existía. En su lugar, había un hombre desesperado, capaz de cualquier cosa. Jimena y Gael me contaron los detalles que habían escuchado a escondidas. Donovan hablaba por teléfono con Cetina, prometiéndole que esta misma noche tendría las escrituras en su mano. Mi viejo ni se dará cuenta. Le pondré sus pastillas para dormir en el té, como siempre, y firmará lo que sea necesario sin hacer preguntas.
le había dicho. Esa frase resonó en mi cabeza como un eco macabro. Las pastillas que el médico me recetó para la presión, que Donovan insistía en administrarme cada noche, no eran para mi bien, sino una herramienta para su engaño. Había estado drogándome sutilmente, nublando mi mente para volverme vulnerable. La magnitud de su engaño era abrumadora. En lugar de reaccionar con la ira que sentía crecer en mi pecho, abracé a mis nietos. Los senté a la mesa de la cocina, les serví un vaso de leche y los escuché con una calma que ni yo mismo sabía que poseía. Ver el terror en sus ojos, pero también la valentía de haberme advertido, transformó mi dolor en una coraza de determinación. Mi misión ya no era solo defender un pedazo de tierra, era proteger activamente a estos niños del monstruo en que se había convertido su propio padre. Ya no se trataba de salvar mi legado material, sino de preservar la inocencia y el futuro de las dos personas que más amaba en el mundo. La decisión se forjó en ese instante. No confrontaría a Donovan directamente. La violencia y los gritos no solucionarían nada, solo lo alertarían, y peor aún, aterrorizarían más a los niños. Además, un enfrentamiento directo podría poner a Cetina sobre aviso y acelerar sus acciones, volviéndolos a todos un blanco. No, mi respuesta no sería la de un padre herido, sino la de un estratega. Usaría la sabiduría que me han dado los años, la astucia que se aprende al lidiar con las plagas del campo. La experiencia y la inteligencia serían mis mejores armas en esta batalla inesperada por la supervivencia de mi familia. El plan comenzó a tomar forma en mi mente. Necesitaba un testigo, un aliado, pruebas, la palabra de dos niños. Por más valiente que fuera, podría ser fácilmente desestimada. Tenía que anticiparme a los movimientos de Donovan, usar su propio plan en su contra. La noche se acercaba, y con ella, la amenaza. Pero ahora, yo no era una víctima desprevenida esperando el golpe. Era un guardián alerta, un abuelo dispuesto a todo para proteger su hogar y a los suyos. El miedo seguía ahí, un nudo frío en mi estómago, pero ahora estaba envuelto en una capa de resolución inquebrantable. Mientras los niños terminaban su leche, mi mente viajó al pasado, a un recuerdo específico que ahora se sentía como sal en la herida. Fue hace unos 10 años. Donovan, con apenas 20, se había metido en un negocio fraudulento y lo había perdido todo, acumulando una deuda considerable. Para salvarlo de la cárcel y de la gente peligrosa que lo perseguía, vendí una pequeña parcela de tierra, la que estaba más cerca del río, la favorita de Elena. Recuerdo sus palabras. Tadeo, este dinero es un sacrificio, pero es por nuestro hijo. Prométeme que aprenderá la lección. Le di el dinero a Donovan y él, con lágrimas en los ojos, juró que cambiaría. Esa promesa se rompió en 1000 pedazos. Aquel sacrificio, que en su momento sentí como un acto de amor paternal, ahora me parecía una estupidez. Una venda que me puse voluntariamente en los ojos. Había financiado su irresponsabilidad, permitiéndole escapar de las consecuencias de sus actos una y otra vez. Cada préstamo que le daba, cada problema del que lo sacaba, no lo estaba ayudando, lo estaba hundiendo más, debilitando su carácter, enseñándole que siempre habría una red de seguridad, y ahora, esa red de seguridad, su propio padre, era el objetivo de su desesperación. El recuerdo no me trajo nostalgia, sino una claridad dolorosa y necesaria. Mi esposa Elena, con su intuición infalible, siempre había visto la debilidad en el carácter de Donovan. Es bueno de corazón, Tadeo, pero es blando ante la tentación. Le diste todo tan fácil, que nunca aprendió a luchar por nada, me decía con una tristeza profética en su voz. Yo, en mi ceguera de padre, siempre lo defendía, convencido de que maduraría con el tiempo. Qué equivocado estaba. Sus palabras ahora resonaban en mi memoria, no como un reproche, sino como una guía. Tenía que ser el hombre fuerte que ella siempre supo que era, el hombre que no titubea para proteger a su familia, incluso de sí misma. El plan requería discreción y rapidez. Primero, debía asegurar a los niños. Llamaría a mi prima, que vivía en 1911, el pueblo vecino, para que viniera a buscarlos con cualquier excusa.
No podían estar en la casa cuando Donovan llegara. No los expondría a la confrontación que se avecinaba, por muy controlada que yo quisiera que fuera. Su seguridad era mi prioridad absoluta. Ellos ya habían hecho más que suficiente. Habían sido mis ojos y mis oídos, los centinelas de nuestro hogar. Ahora me tocaba a mí, al viejo roble de la familia, resistir el embate de la tormenta. Segundo, necesitaba a Neftalí. Mi compadre no solo era el delegado, sino un hombre con contactos y, sobre todo, con un profundo sentido de la justicia. Si alguien podía ayudarme a navegar las turbias aguas legales y a enfrentar la amenaza de Cetina de una manera inteligente, era él. No se trataba de buscar venganza, sino de aplicar la ley y proteger lo que era mío por derecho. Una denuncia formal, bien documentada, sería mucho más efectiva que cualquier enfrentamiento físico. Necesitaba que Neftalí fuera mi testigo y mi consejero. Tercero, las pruebas. Las palabras de Donovan sobre las pastillas eran una pieza clave. Esa noche, cuando me ofreciera el té, fingiría beberlo, guardaría una muestra, y los documentos falsificados que traería consigo serían la prueba definitiva de su intento de fraude. Tenía que ser paciente, actuar con la naturalidad de siempre, hacerle creer que su plan estaba funcionando a la perfección. Mi casa se convertiría en un escenario, y yo, en el actor principal de una obra que no había elegido, pero cuyo final estaba decidido a escribir yo mismo. La tarde avanzaba, y con ella, la tensión crecía. Cada sonido del huerto, el canto de un pájaro, el susurro del viento entre las hojas de aguacate, parecía amplificado, como si la propia naturaleza estuviera conteniendo la respiración. Miré a mis nietos, que jugaban en el porche tratando de aparentar una normalidad que ninguno de nosotros sentía. En su resiliencia, en su amor incondicional, encontré la fuerza que necesitaba. Esta lucha no era solo por mí, era por ellos. Era para asegurarles un futuro donde la palabra familia significara seguridad y amor, no miedo y traición. El sol comenzó a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. La belleza del atardecer era una contradicción dolorosa con la fealdad de la noche que se aproximaba. Despedí a mis nietos cuando mi prima llegó por ellos, inventando una historia sobre una emergencia familiar que ellos comprendieron sin necesidad de palabras. Verlos partir, en su camioneta me dejó con una sensación de soledad y vulnerabilidad, pero también de alivio. El escenario estaba listo, los actores secundarios a salvo. Ahora solo quedaba esperar al antagonista. Me senté en mi viejo sillón de mimbre en el porche, el mismo donde Elena y yo pasamos incontables atardeceres. Sostuve entre mis manos una pequeña fotografía de ella que siempre llevo en mi cartera. Ayúdame, mi amor, susurré al viento. Dame la fuerza para hacer lo correcto, aunque me desgarre el alma. Sentí una calma extraña, como si su espíritu estuviera a mi lado, dándome su bendición. La tristeza por su ausencia se mezcló con la gratitud por el amor que compartimos, un amor que me había dado la fortaleza para construir esta vida, y que ahora me daría la fortaleza para defenderla. La noche cayó sobre la finca, envolviéndola en un manto de oscuridad y silencio. Las luces de la casa parecían un pequeño faro en un mar de incertidumbre. Adentro, preparé todo. Coloqué una pequeña grabadora de voz, un viejo regalo de Gael, debajo de un cojín en el sofá de la sala. Preparé 2 tazas para el té, como de costumbre. Mi corazón latía con una fuerza controlada, una mezcla de aprensión y una determinación férrea. No sabía exactamente cómo se desarrollarían los acontecimientos, pero estaba listo. El legado de los Montúfar, el futuro de mis nietos, dependía de las próximas horas. De repente, el sonido de un motor rompió el silencio de la noche. Las luces de un coche se abrieron paso por el camino de tierra que llevaba a la casa. Era Donovan. Mi hijo había llegado, no para una visita familiar, sino como un ladrón en la noche, con la traición guardada en su maletín y el engaño en su sonrisa. Me puse de pie, respiré hondo y compuse mi rostro en una máscara de normalidad. El primer acto de esta tragedia estaba a punto de comenzar, pero yo ya estaba pensando en el final. La noche sería larga,
pero el amanecer traería justicia. La puerta se abrió y él entró, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Qué tal, papá? ¿Cómo va todo?», preguntó, su voz sonando extrañamente hueca en la quietud de la casa. Llevaba un maletín de cuero que nunca le había visto, probablemente lleno de mentiras impresas en papel oficial. «Todo tranquilo, hijo, como siempre», respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. Lo invité a sentarse, a compartir un té, siguiendo el guión que el destino y su propia traición habían escrito para nosotros. El juego había comenzado. Observé cada uno de sus movimientos mientras se dirigía a la cocina para preparar el té, un ritual que él había insistido en adoptar recientemente. Vi cómo sus manos temblaban ligeramente al abrir el frasco de mis pastillas. Mi instinto, ese que te acompaña toda la vida y que rara vez se equivoca, me gritaba que todo lo que mis nietos me habían dicho era la pura y dolorosa verdad. La confirmación visual de su engaño no me sorprendió. En cambio, solidificó mi resolución. El dolor ya se había procesado. Ahora solo quedaba la acción. Él regresó con 2 tazas humeantes, entregándome una con un cuidado exagerado. «Bébetelo, papá. Te hará bien para que descanses», dijo, evitando mi mirada. Acepté la taza, sintiendo su calor en mis manos callosas. En ese momento, no vi a mi hijo, sino a un hombre desesperado, acorralado por sus demonios, dispuesto a sacrificar a su propio padre por un puñado de dinero. La decepción era un abismo sin fondo, pero mi plan ya estaba en marcha. Mi calma parecía desconcertarlo. Esperaba nerviosismo, quizás debilidad. No encontraría ninguna de las dos. Fingí dar un sorbo largo al té mientras él desviaba la mirada hacia su maletín. Con un movimiento rápido y discreto, vertí la mayor parte del contenido en una pequeña maceta que tenía junto a mi sillón. Luego, dejé la taza sobre la mesa, como si la hubiera disfrutado. «Tienes razón, hijo. Ya me está entrando el sueño», dije, bostezando para añadir credibilidad a mi actuación. La trampa estaba puesta. Ahora solo tenía que esperar a que él revelara sus cartas, a que pusiera sobre la mesa la prueba irrefutable de su traición. «Qué bueno, papá», dijo. Su alivio era palpable. «De hecho, hay algo importante que necesito que firmes. Son solo unos papeles de rutina para los impuestos del huerto, para poner todo en orden». Abrió su maletín y sacó una carpeta abultada. «Es para protegernos, para asegurar el futuro de la finca». La ironía de sus palabras era tan afilada como un cuchillo. Hablaba de proteger el mismo futuro que estaba a punto de destruir, el mismo legado que intentaba robar. La sangre fría con la que mentía era quizás la parte más aterradora de todas. Me recliné en el sillón, fingiendo una somnolencia cada vez mayor. «Claro, hijo, lo que tú digas. Sabes que confío en ti», le dije, y cada palabra era una brasa ardiente en mi garganta. Le tendí la mano para que me diera los documentos y un bolígrafo. Sus ojos brillaron con una codicia mal disimulada. Estaba a punto de lograrlo, de salirse con la suya. O eso creía él. Mientras sostenía los documentos, mi mirada se posó en el teléfono que descansaba en la mesita auxiliar. Era hora de hacer la llamada que cambiaría el curso de esta noche y de nuestras vidas para siempre. Con un movimiento que simulaba debilidad, dejé caer el bolígrafo al suelo. «Ay, estas manos ya no son lo que eran», me quejé. Mientras Donovan se agachaba para recogerlo, aproveché esos segundos cruciales. Tomé el teléfono y marqué el número de Neftalí, que ya estaba sobre aviso esperando mi señal. No dije una palabra, solo dejé la línea abierta. Mi compadre sabría que esa era la señal. La ayuda estaba en camino. La justicia, aunque lenta, había comenzado a moverse. El primer acto de esta dolorosa obra estaba llegando a su fin, y el punto de inflexión estaba a solo unos minutos de distancia. Donovan me entregó el bolígrafo con una mano temblorosa, su fachada de calma comenzando a desmoronarse bajo la presión de su propio engaño. Sostuve los documentos, mis dedos, rozando el papel que contenía la sentencia de mi vida. Con los ojos entrecerrados, fingiendo un gran esfuerzo por enfocar, empecé a leer. Allí estaba, en un lenguaje legalista y enrevesado, la cláusula que le otorgaba un poder notarial absoluto, un control total sobre todos mis bienes.
No era un simple papel de impuestos, era una abdicación forzada, un golpe de estado silencioso a mi propia existencia. La sangre fría requerida para redactar tal traición me revolvió el estómago, pero mantuve mi compostura, mi respiración lenta y acompasada, como un animal esperando el momento preciso para atacar. Esto parece más complicado que otros años, hijo, comenté, mi voz arrastrada por el supuesto efecto de las pastillas. ¿Qué significa exactamente este párrafo sobre la administración irrevocable? Suena muy definitivo. La pregunta lo tomó por sorpresa. Su conocimiento del documento era superficial. Solo sabía lo que le importaba. El resultado final. Empezó a balbucear una explicación, incoherente sobre modernizar la gestión y facilitar las exportaciones, usando términos empresariales que sonaban vacíos y fuera de lugar. Su ignorancia era tan evidente como su desesperación, una combinación peligrosa que lo hacía impredecible. Cada pregunta que yo hacía era una pequeña pala cavando en la superficie de su mentira, revelando la podredumbre que había debajo. El tiempo se estiraba, cada segundo cargado de una tensión casi insoportable. Él me instaba a afirmar, su voz adquiriendo un tono de urgencia que rayaba en el pánico. Vamos, papá, solo fírmalo y podrás irte a la cama. No hay nada de qué preocuparse, yo me encargo de todo. Pero yo seguía demorando el momento, releyendo cláusulas, haciendo pausas, dejando que el silencio trabajara a mi favor. Fue en ese momento de máxima tensión, cuando unos golpes firmes resonaron en la puerta principal. Ambos nos quedamos helados. Donovan palideció, sus ojos moviéndose frenéticamente hacia la puerta, como un animal atrapado. El sonido de la ayuda, la llegada de la justicia, fue la música más dulce que había escuchado en mucho tiempo. Antes de que Donovan pudiera reaccionar o esconder los documentos, me levanté lentamente y caminé para abrir. En el umbral estaba mi compadre Neftalí, su rostro serio y su presencia imponente llenando el marco de la puerta. Compadre Tadeo, disculpe la hora, dijo con voz grave, sus ojos pasando de mí a Donovan en una fracción de segundo. Vi las luces prendidas y quise asegurarme de que todo estuviera bien. La llegada de Neftalí, cuidadosamente orquestada, rompió el hechizo de la confrontación privada. La presencia de un testigo, y además una figura de autoridad en la comunidad, cambió por completo la dinámica del poder en la habitación. Donovan se quedó petrificado, los papeles de la traición aún en la mesa, expuestos a la vista de todos. Compadre, qué sorpresa. Pasa, por favor, le dije, mi voz recuperando una fuerza que sorprendió a mi hijo. Justo mi hijo Donovan vino a visitarme. Estábamos revisando unos papeles del negocio. Neftalí entró, su mirada analítica recorriendo la escena. Las 2 tazas de té, el maletín abierto, la carpeta sobre la mesa. Donovan, visiblemente nervioso, intentó cerrar la carpeta, pero Neftalí fue más rápido. Con un movimiento casual apoyó su mano sobre ella. Ah, ¿negocios a estas horas? Deben ser importantes, comentó, su tono ligero contrastando con la dureza de su mirada, que estaba fija en mi hijo. La trampa ya no era solo mía. Ahora éramos 2 cazadores acorralando a una presa desesperada. La conversación se convirtió en un tenso juego de ajedrez verbal. Neftalí, con la habilidad de un interrogador experimentado, comenzó a hacerle preguntas a Donovan. Le preguntó por su trabajo, por su familia, por sus repentinas visitas nocturnas. Cada pregunta era cortés en la superficie, pero llevaba un subtexto acusatorio que despojaba a Donovan de sus defensas. Una por una. Mi hijo, poco acostumbrado a ser desafiado, se volvió cada vez más errático en sus respuestas, contradiciéndose y dejando al descubierto las grietas de su historia. Yo observaba en silencio, permitiendo que mi compadre desmantelara la fachada de mi hijo, pieza por pieza. El supuesto hombre de negocios se revelaba como lo que era, un niño asustado huyendo de sus propios errores. Mi mente, ahora completamente despejada y afilada por la adrenalina, comenzó a conectar los puntos del pasado de Donovan. Recordé sus numerosos proyectos fallidos, cada uno financiado con mi dinero y mis esperanzas, desde un restaurante de lujo que quebró en 6 meses hasta una supuesta inversión en criptomonedas que se esfumó en el aire.
Cada fracaso lo dejaba más amargado, más resentido. Él no veía sus propios errores, sino la injusticia de un mundo que no reconocía su supuesto genio. Culpaba a sus socios, al mercado, a la mala suerte, a todos menos a sí mismo. Y en el fondo, me culpaba a mí por tener el éxito que él nunca pudo alcanzar. Su resentimiento se había manifestado en pequeños actos de desdén a lo largo de los años, comentarios sarcásticos sobre mi forma anticuada de manejar la finca, su insistencia en que deberíamos vender a los grandes consorcios, su negativa a ensuciarse las manos con el trabajo de la tierra. Él no veía el sudor, el sacrificio, el amor invertido en cada árbol. Solo veía un activo financiero, un cajero automático del que se sentía con derecho a disponer. Su justificación, la que seguramente se repetía a sí mismo, era una mentira conveniente. Mi papá es un viejo terco. Yo puedo hacer esto más rentable. Al final, será por el bien de todos. Era el autoengaño de un hombre débil que confundía la codicia con la ambición. Mientras Neftalí lo presionaba, la verdadera personalidad de Donovan emergió, cruda y sin filtros. Su lenguaje corporal cambió de una falsa confianza a una agresividad defensiva. Esto no es asunto tuyo, Neftalí, espetó. Son asuntos de familia, papeles privados. La máscara de hijo, respetuoso, se había caído, revelando el rostro de un hombre acorralado. Cuando los asuntos de familia implican posibles fraudes a un miembro respetado de nuestra comunidad, se convierten en asunto de todos, Donovan, respondió Neftalí con una calma glacial que solo sirvió para enfurecer más a mi hijo. La confrontación había escalado, y ya no había vuelta atrás. La línea entre lo privado y lo público se había desvanecido. Fue entonces cuando sonó el teléfono de Donovan. El tono de llamada, una melodía estridente y vulgar, pareció llenar la habitación de una nueva capa de tensión. Al ver el nombre en la pantalla, el rostro de mi hijo se transformó por el pánico puro. Era Esteban Cetina. La llamada del prestamista en ese preciso instante no era una coincidencia. Era el recordatorio de la soga que Donovan sentía apretarse alrededor de su cuello. Dudó un segundo, su mirada saltando entre Neftalí y yo, antes de contestar con una voz que intentaba sonar firme, pero que solo lograba ser un susurro tembloroso. La conversación que siguió nos revelaría la verdadera y aterradora profundidad del abismo en el que se había metido. Sí, Esteban. Aún no. Te dije que necesito más tiempo, decía Donovan, su voz subiendo de tono con cada palabra. Se alejó unos pasos como si la distancia pudiera darle algo de privacidad, pero en el silencio de la noche, cada palabra era perfectamente audible. Mi papá está siendo difícil. No puedo obligarlo así como así. Escúchame. Del otro lado de la línea, aunque no podíamos oír las palabras, la amenaza era implícita en la reacción de mi hijo. Su cuerpo se tensó. Su rostro se contrajo en una mueca de miedo. La deuda era solo la punta del iceberg. Las consecuencias de no pagar eran mucho peores de lo que había imaginado. La escalada de los stakes se produjo en una sola frase que Donovan pronunció. Una frase que congeló mi sangre y detuvo mi corazón por un instante. No metas a mis hijos en esto, Esteban. Déjalos fuera de esto. En ese momento, la finca, el dinero, la traición, todo pasó a un segundo plano. La amenaza había cruzado la línea más sagrada. Cetina no solo lo estaba presionando a él, estaba usando a mis nietos, a Jimena y a Gael, como palanca, como garantía. La lucha ya no era por la propiedad o la dignidad, se había convertido en una batalla por la vida de dos niños inocentes. Una furia helada, una rabia primigenia que nunca antes había conocido, se apoderó de mí. Donovan colgó el teléfono. Su mano, temblando tan violentamente que el aparato casi se le cae, se giró para mirarnos, y en sus ojos ya no había arrogancia, solo un terror abyecto. Estaba completamente roto. Cetina, él sabe dónde están los niños, confesó, su voz apenas un hilo. Dijo que si no le entrego las escrituras esta noche, irá por ellos. Dice que sabe a qué escuela van, sus horarios, todo. La confesión lo despojó de su última capa de defensa. Ya no era un antagonista calculador, sino un peón aterrorizado en un juego,
mucho más grande y peligroso, un juego en el que había apostado sin saberlo la seguridad de sus propios hijos. Neftalí me miró, su expresión reflejando la misma gravedad que yo sentía. El problema había mutado, creciendo hasta convertirse en un monstruo. Ya no se trataba de un simple fraude. Estábamos lidiando con criminales que no dudarían en usar la violencia y la intimidación contra niños para lograr sus objetivos. La presencia de Neftalí ya no era solo la de un testigo, sino la de un aliado indispensable en una guerra que acababa de ser declarada. Teníamos que actuar, y rápido. La seguridad de Jimena y Gael se había convertido en la única prioridad, una urgencia que eclipsaba todo lo demás. Fue entonces cuando Donovan, en su desesperación, lo contó todo. La historia completa salió a borbotones, una confesión torrencial de estupidez y cobardía. El $1.000.000 no era una deuda de juego, como yo había sospechado. Había intentado asociarse con un hombre llamado Joaquín Vega, una figura sombría y poderosa en la región, en un negocio de exportación de aguacate. Vega era conocido por su fachada de empresario legítimo, pero en realidad lideraba una red de extorsión que asfixiaba a los agricultores locales. Donovan, en su ingenuidad y ambición, creyó que podría ser su socio, pero en cambio, se convirtió en su víctima. Vega le había prestado $1.000.000 como capital inicial, pero el negocio era una farsa diseñada para atraparlo. Cuando Donovan no pudo generar las ganancias irreales que Vega esperaba, la deuda se activó con intereses exorbitantes. Esteban Cetina no era un simple prestamista, era el brazo ejecutor de Vega, su cobrador, el encargado del trabajo sucio. La exigencia de las escrituras de mi finca no era para saldar la deuda, sino el verdadero objetivo desde el principio. Vega no quería el dinero, quería mi tierra, una de las más productivas y estratégicamente ubicadas de la zona. Quería mi legado. Esta revelación fue como una segunda ola, más devastadora que la primera. Mi hijo no solo me había traicionado por una deuda, había actuado como el caballo de Troya, abriendo las puertas de nuestro hogar a un enemigo mucho más poderoso y despiadado. La ingenuidad de Donovan había puesto a toda nuestra familia en la mira de una organización criminal. La sensación de impotencia era abrumadora, pero sabía que no podía ceder a ella. El miedo era un lujo que no podía permitirme. Tenía que pensar, trazar un nuevo plan, uno que no solo nos protegiera, sino que nos permitiera contraatacar. Neftalí, siempre pragmático, comenzó a hacer preguntas clave. ¿Quién más sabe de esto? ¿Hay otros agricultores afectados por Vega? ¿Tenemos alguna prueba de sus operaciones ilegales? Donovan, entre sollozos, admitió que conocía a otros que estaban siendo extorsionados, pero que todos tenían demasiado miedo para hablar. Sin embargo, confesó algo crucial. En su desesperación por encontrar una salida, había grabado en secreto una de sus conversaciones con Vega, una en la que el criminal hablaba abiertamente de sus métodos de adquisición de tierras. La grabación, una copia de la cual tenía escondida, era una posible arma, una pieza de evidencia que podría cambiar el juego. La existencia de esa grabación fue un destello de esperanza en la densa oscuridad. Podría ser la clave no solo para salvarnos, sino para liberar a toda la comunidad del yugo de Vega. Pero también era increíblemente peligrosa. Si Vega descubría que Donovan lo había grabado, las consecuencias serían fatales. Teníamos que movernos con extremo cuidado, utilizando esa información como una carta sorpresa, jugándola en el momento y lugar adecuados para maximizar su impacto y minimizar el riesgo para nuestra familia. La estrategia acababa de volverse mucho más compleja y arriesgada. Miré a mi hijo, que ahora lloraba en silencio, una figura patética y rota en medio de la sala que alguna vez representó la seguridad de su infancia. La ira que había sentido se había transformado en una mezcla de lástima y una amarga decepción. Él no era un monstruo malvado, sino un hombre débil que había tomado una serie de decisiones catastróficas. Pero su debilidad había desatado un mal muy real, y ahora era mi responsabilidad, como patriarca de esta familia, enfrentarlo. Ya no podía pensar en él como el hijo que había perdido, sino como una pieza comprometida en un tablero de ajedrez muy peligroso.
El segundo acto de esta pesadilla estaba llegando a su fin, dejándonos en un estado de máxima vulnerabilidad. El enemigo ya no era solo la traición familiar, sino una red criminal con poder e influencia. Los stakes habían escalado de lo financiero a lo existencial. La seguridad de mis nietos pendía de un hilo, y nuestro hogar, nuestro santuario, se había convertido en el epicentro de una guerra silenciosa. La revelación en capas había funcionado, llevándonos a mí y a la audiencia a un pozo de desesperación cada vez más profundo, creando una necesidad, casi física, de ver cómo Tadeo, el viejo agricultor, podría enfrentar a un Goliat tan formidable. La noche, que había comenzado con una amenaza de fraude, ahora estaba impregnada de un peligro mortal. La casa ya no se sentía segura. Cada sombra parecía esconder una amenaza. Cada sonido del exterior era un posible ataque. La calma del campo se había roto, revelando la violencia latente que siempre acecha bajo la superficie. Estaba solo, con un hijo quebrado y un amigo leal, enfrentando a un enemigo invisible pero omnipresente. La sensación de estar atrapado era asfixiante, pero la imagen de los rostros de Jimena y Gael me anclaba, me daba un propósito inquebrantable. Sabía que no podía mostrar miedo, ni delante de Neftalí, ni mucho menos delante de Donovan. Mi hijo necesitaba ver fuerza, no para consolarlo, sino para controlarlo, para asegurar su cooperación. Neftalí necesitaba ver resolución, para confiar en mi liderazgo en las decisiones que vendrían. Asumí el manto de patriarca, no como un título, sino como una responsabilidad de combate. Mi finca se había convertido en mi trinchera, y yo era su comandante. La estrategia tenía que cambiar de la defensa al ataque, de la contención a la erradicación de la amenaza. Neftalí puso una mano firme sobre mi hombro, un gesto de solidaridad que valía más que 1000 palabras. «No estás solo en esto, compadre», dijo, su voz resonando con una lealtad inquebrantable. «Ese desgraciado de Vega ha atormentado a nuestra gente por demasiado tiempo. Tal vez Donovan, con su error, nos ha dado la herramienta que necesitábamos para acabar con él de una vez por todas». Sus palabras encendieron una pequeña llama de posibilidad. Quizás esta crisis, esta traición dolorosa, podría ser el catalizador de un bien mayor, la purga que nuestra comunidad necesitaba desesperadamente. El final del segundo acto nos dejó en este precipicio emocional. La indignación moral del espectador estaría en su punto más alto, al ver a un abuelo protector y a sus nietos inocentes amenazados por criminales despiadados. La traición de Donovan, aunque grave, quedaba eclipsada por la amenaza externa de Joaquín Vega. El conflicto se había expandido, de una casa en una finca a una batalla por el alma de toda una comunidad. La vulnerabilidad de mi personaje era máxima, pero mi determinación interna también lo era. El silencio en la habitación era pesado, lleno de pensamientos no dichos y de un miedo compartido. Miré el maletín de Donovan, el símbolo de su ambición fallida. Miré los papeles sobre la mesa, la prueba de su traición, y luego miré a mi hijo, el instrumento de nuestra posible destrucción. La pregunta que flotaba en el aire era abrumadora. ¿Cómo podría un simple agricultor de 60 años, armado solo con su ingenio y la verdad, derrotar a un enemigo tan poderoso y arraigado? La respuesta era incierta, pero la necesidad de encontrarla era absoluta. «Tenemos que sacar a los niños de aquí. Lejos», fue lo primero que dije, mi voz sonando, extrañamente tranquila en la habitación cargada de tensión. «Lejos de Uruapan. Mañana mismo. Será lo primero». Era una decisión práctica, el primer paso lógico en una larga cadena de acciones que tendrían que ser ejecutadas con precisión militar. La seguridad de Jimena y Gael era la base sobre la cual construiríamos nuestra contraofensiva. Sin su seguridad garantizada, seríamos vulnerables a la manipulación y al chantaje. Neftalí asintió, ya pensando en la logística. «Mi hermana vive en 1900 Guadalajara. Estarían seguros con ella. Nadie la relaciona conmigo ni contigo. Yo mismo los puedo llevar antes del amanecer». El plan comenzaba a tomar forma, no desde la desesperación, sino desde la necesidad estratégica.
La cooperación entre nosotros era fluida, una danza de mentes que entendían la gravedad de la situación y la necesidad de actuar con decisión. Donovan simplemente observaba, un espectador en el drama que él mismo había creado, su destino ahora en nuestras manos. ¿Y tú? Le dije a Donovan, mi voz sin rastro de ira, solo una autoridad fría y dura. Vas a hacer exactamente lo que yo te diga. Vas a contactar a Vega. Vas a decirle que tu viejo padre es más duro de lo que pensabas, pero que lo estás convenciendo. Necesitamos ganar tiempo. Y necesito esa grabación. La necesito ahora. Mi orden no era una petición. Era la única vía posible. Su cooperación total y absoluta era nuestra única oportunidad. Su traición nos había puesto en peligro, pero su conocimiento interno del enemigo era ahora nuestro activo más valioso. La noche aún era joven, pero ya había envejecido una vida entera. El aroma del té enfriándose en las tazas se mezclaba con el olor a miedo y a una determinación naciente. Afuera, los grillos cantaban, indiferentes al drama humano que se desarrollaba entre las paredes de mi casa. Esa indiferencia de la naturaleza era un recordatorio de que el mundo seguía girando, de que el sol volvería a salir, y cuando lo hiciera, tenía que encontrarnos listos para la batalla. La transición al tercer acto estaba preparada. El conflicto había alcanzado su máxima intensidad. La vulnerabilidad del protagonista era total, y la indignación del espectador había sido activada en múltiples niveles. La traición filial, la injusticia económica y la amenaza a niños inocentes. Ahora, solo quedaba el clímax, la confrontación final, donde la astucia del viejo agricultor se enfrentaría a la fuerza bruta del criminal. La pregunta ya no era si lucharía, sino cómo lo haría. Miré a Donovan una última vez antes de centrar toda mi atención en la planificación con Neftalí. En los ojos de mi hijo vi el abismo de su fracaso, el peso de una vida de malas decisiones que lo habían llevado a este punto sin retorno. Ya no se trataba de salvar mi tierra de él. Ahora, de una manera retorcida y trágica, se trataba de salvar a lo que quedaba de mi familia de un monstruo que mi propio hijo había invitado a cenar. Y yo, Tadeo Montúfar, el guardián de este legado, lo haría, cueste lo que cueste. La maquinaria de nuestra supervivencia se puso en marcha en el silencio de la madrugada. Mientras Neftalí se preparaba para llevar a mis nietos a un lugar seguro, yo me enfrenté a Donovan. Le exigí la grabación, y él, con la obediencia de un hombre que ha perdido toda voluntad, me guió hasta un viejo cobertizo, donde la había escondido dentro de una bota de trabajo. Sostener esa pequeña memoria USB se sentía como sostener una bomba, un artefacto que podía destruirnos o salvarnos. Le di instrucciones precisas, mi voz desprovista de emoción. Llamaría a Vega. Le diría que yo era un viejo terco, pero que él, como buen hijo, estaba a punto de convencerme. Necesitábamos ganar tiempo, al menos 48 horas. Cada palabra que le dictaba era una pieza de un rompecabezas que apenas comenzaba a armar en mi mente. Ver a mi hijo seguir mis órdenes sin cuestionar fue una extraña y dolorosa victoria. El patriarca que él había intentado derrocar ahora era su única esperanza de salvación. Mi resistencia ya no era pasiva. Me había convertido en el estratega de una guerra no declarada. Mi conocimiento del terreno, no solo el físico de mi huerto, sino el social de mi comunidad, era mi mapa de batalla. Mientras Donovan hacía la llamada bajo mi atenta supervisión, yo miraba por la ventana hacia los árboles que planté con Elena. Me detuve frente a nuestro retrato de bodas. Su sonrisa parecía darme la fuerza que necesitaba. El dolor de la traición seguía ahí, un ancla pesada, en mi corazón, pero ahora estaba acompañado de un propósito tan claro y afilado como el machete que uso para podar las ramas secas. Una vez que los niños estuvieron a salvo, lejos del alcance de Vega, Neftalí y yo pusimos en marcha la segunda fase del plan. Sabíamos que acudir a la policía local era un riesgo. La red de corrupción de Vega era profunda y no podíamos arriesgarnos a una filtración. En cambio, contactamos a un recurso inesperado, el hijo de mi difunto compadre Ramiro, un joven llamado Mateo que se había convertido en un abogado brillante y honesto en Morelia.
Mateo no solo sentía un profundo respeto por nuestra comunidad, sino que albergaba un odio personal hacia Vega, cuya extorsión había contribuido a la ruina de la finca de su propio padre años atrás. Para él, esto no era solo un caso, era una causa personal. La llegada de Mateo fue un soplo de aire fresco, una inyección de esperanza y profesionalismo. Nos reunimos en secreto, en la trastienda de la iglesia del Bicester pueblo. Le presentamos la grabación y le explicamos la situación. Sus ojos brillaron con una intensidad feroz mientras escuchaba la voz de Vega. «Esto es dinamita», dijo. «Con esto y el testimonio de Donovan, tenemos un caso sólido. Pero será más fuerte si no estamos solos». Fue entonces cuando nació la idea de un frente común. La verdadera fuerza no residía en una sola grabación, sino en las voces unidas de todos los silenciados por el miedo. La unión, como siempre, sería nuestra mayor fortaleza. Neftalí, usando su prestigio como delegado, y yo, usando mis décadas de relaciones construidas sobre la confianza, comenzamos a contactar a otros agricultores. Fue un proceso delicado, lleno de desconfianza y temor. Muchos nos cerraron la puerta en la cara, aterrorizados por las represalias. Pero poco a poco, al ver que alguien finalmente se atrevía a levantarse, las puertas comenzaron a abrirse. Encontramos a otros que habían sido despojados de sus tierras, a viudas que pagaban cuotas de protección, a jóvenes que habían renunciado a sus herencias por miedo. Cada historia era una brasa de indignación que, al juntarse, comenzaba a formar una hoguera. La valentía resultó ser contagiosa. Mientras la red de apoyo crecía, yo jugaba un peligroso doble juego con Vega a través de Donovan. Le hacíamos creer que yo estaba cediendo, que el precio era el único obstáculo. Vega, arrogante y seguro de su poder, mordió el anzuelo. Propuso una reunión para finalizar los términos. Yo, siguiendo el guión de Mateo, acepté, pero impuse mis condiciones. La reunión no sería en la finca, un lugar aislado y peligroso, sino en el lugar más público de Uruapan, el restaurante El Mirador, en pleno mediodía, un lugar lleno de testigos, donde la violencia sería un riesgo demasiado grande incluso para alguien como él. La elección del campo de batalla era mi primera victoria táctica. El día de la reunión, el aire estaba cargado de una electricidad palpable. Me vestí con mi mejor ropa, de trabajo, no para impresionar, sino para recordar quién era yo, un hombre de la tierra, no un empresario. Antes de salir, recé en silencio, pidiendo la serenidad para enfrentar al lobo y la astucia para no ser devorado. Donovan, cuyo papel era simplemente estar presente para facilitar la introducción, estaba pálido y sudoroso. Su castigo había comenzado. Estaba obligado a presenciar de frente las consecuencias de la tormenta que él mismo había desatado. Neftalí y Mateo ya estaban en sus posiciones, coordinando todo a distancia. El escenario estaba listo para el clímax. Joaquín Vega era exactamente como lo había imaginado. Un hombre de sonrisa fácil, traje caro y ojos de depredador. Irradiaba un aura de poder y peligro que podía helar la sangre. Me saludó con una falsa cordialidad, como si fuéramos dos colegas cerrando un trato. Me senté frente a él, y durante los siguientes 20 minutos, representé el papel de mi vida. Hablé de los precios del aguacate, de las dificultades de la cosecha, de mi reticencia a vender el legado de mi familia. Todo mientras él me escuchaba con una paciencia condescendiente, seguro de que mi rendición era inevitable. Lo distraje. Mantuve su atención fija en mí, el viejo agricultor a punto de quebrarse. Mientras yo entretenía al lobo, la trampa se cerraba a su alrededor. Mateo, en ese preciso instante, presentaba en la Fiscalía Estatal de Morelia una denuncia conjunta firmada por una docena de agricultores, detallando años de extorsión, amenazas y despojos. La denuncia iba acompañada de la prueba reina, la grabación de Donovan, que en ese momento estaba siendo analizada por peritos. Al mismo tiempo, Neftalí, que había usado sus contactos para coordinarse con una unidad especial de la Fiscalía, incorruptible y ajena a la influencia local de Vega, daba la señal. El restaurante, que parecía un lugar seguro para Vega,
estaba a punto de convertirse en su jaula. El clímax no fue un estallido de violencia, sino una implosión, silenciosa y metódica de su poder. Justo cuando Vega me pasaba un contrato a través de la mesa, diciendo, «Firme aquí, don Tadeo, y todos sus problemas desaparecerán», varios hombres vestidos de civil se levantaron de mesas cercanas. Se movieron con una eficiencia tranquila y profesional. «Joaquín Vega, queda usted detenido por orden de la Fiscalía General del Estado», dijo el agente al mando, mostrándole una orden de arresto. La cara de Vega pasó de la sorpresa a la incredulidad, y finalmente a una furia impotente. La victoria no se logró con balas, sino con estrategia, unidad y el poder de la ley. El arresto de Vega en pleno día, en el restaurante más concurrido de la ciudad, fue una onda de choque que recorrió toda la comunidad. Su aura de intocable se hizo añicos en un instante. La gente, que antes bajaba la mirada a su paso, ahora observaba su caída, con una mezcla de asombro y alivio. Con él cayeron sus operadores, incluido Esteban Cetina, cuya red se desmanteló en cuestión de horas. La amenaza inmediata, la sombra que se cernía sobre mi familia y mis vecinos, se había desvanecido. Habíamos cortado la cabeza de la serpiente, y el cuerpo, aunque todavía venenoso, había perdido su dirección. Donovan cumplió su parte. Su testimonio, ahora como testigo protegido, fue crucial para conectar todos los crímenes de Vega y asegurar que el caso fuera sólido como una roca. Enfrentó las consecuencias de sus propios actos, aceptando una sentencia reducida por su cooperación. Su camino a la cárcel no fue el final de su historia, sino el comienzo forzado de su redención. Por primera vez en su vida, no hubo un padre que pagara su fianza o resolviera sus problemas. Tuvo que enfrentar la música solo, y en ese acto de asumir su responsabilidad, encontré una pequeña y dolorosa semilla de esperanza para él. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción. La finca, mi santuario, volvió a ser un lugar de paz. La detención de Vega inspiró un cambio profundo en la región. Liderados por Neftalí y por mí, los agricultores formamos la Cooperativa de Aguacateros de Uruapan. Juntos, pudimos negociar mejores precios, compartir recursos para la seguridad y apoyarnos mutuamente. Dejamos de ser un conjunto de víctimas aisladas para convertirnos en una fuerza económica y social unida. La crisis, nacida de la traición, se había transformado en una oportunidad para forjar un futuro más fuerte y justo para todos. La herencia que casi pierdo se había multiplicado. Mi relación con Donovan comenzó a sanar, lentamente, a través de cartas escritas en papel de prisión. Sus palabras ya no eran excusas, sino reflexiones llenas de un remordimiento genuino. Comenzó a estudiar, a participar en programas de adicción, a intentar convertirse en el hombre que siempre debió haber sido. Mis nietos, ya de vuelta en casa, leían sus cartas conmigo. El perdón aún estaba lejos, pero el camino hacia él había comenzado a trazarse. Le di a mi hijo una última oportunidad de cambiar, no por él, sino por los niños que merecían algún día poder mirar a su padre sin miedo ni vergüenza. Hoy, 3 años después, la vida ha encontrado un nuevo ritmo, más fuerte y sereno que antes. A mis 63 años, superviso una cosecha récord de nuestra cooperativa, que se ha convertido en un modelo para toda la región. Gael, con 18 años recién cumplidos, estudia agronomía en la universidad, ansioso por traer nuevas tecnologías para modernizar la finca que un día será suya. Jimena es una adolescente brillante y feliz, cuyo talento para el arte llena nuestra casa de color y alegría. La sombra del pasado se ha disipado, dejando un cielo claro y lleno de promesas. Hace una semana recibimos una carta de Donovan. Saldrá en libertad condicional en unos meses. En la prisión, ha estado estudiando para convertirse en consejero en adicciones, con la esperanza de usar su dolorosa experiencia para ayudar a otros a no cometer sus mismos errores. No sé qué nos deparará el futuro, si la reconciliación total será posible, pero por primera vez, siento que ha encontrado un propósito más allá de sí mismo. La redención es un camino largo, pero al menos ha encontrado el principio del sendero.
La historia termina aquí, pero la vida continúa. El verdadero legado que dejaré a mis nietos no es solo esta tierra fértil, sino la lección que aprendimos juntos, que la unión nos hace fuertes, que la integridad es más valiosa que cualquier riqueza material, y que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Les enseñé que hasta en las traiciones más oscuras, hay una posibilidad de luz si se asumen las consecuencias y se elige el camino correcto, por difícil que sea. Ahora mismo, estoy sentado en mi viejo sillón de mimbre en el porche. A mi lado está Itzel, mi vecina, una mujer buena y sabia cuya compañía ha traído una nueva calidez a mis atardeceres. Juntos, miramos el sol ponerse sobre el huerto, tiñendo de oro las hojas de los aguacates. El aire huele a tierra mojada y a flores. Es un huerto próspero, en paz. Es el testimonio de que la resiliencia, la fe y el coraje de una comunidad unida pueden reconstruir un futuro, incluso sobre las cenizas de la más dolorosa de las traiciones. Y en este silencio lleno de gratitud, sé que el legado de Elena está a salvo.